Nuevo Nicolini. Siempre perfecto. ¿Qué cocinaré hoy? Introducción. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestro primer libro ¿Qué cocinaré hoy? De Nicolini llegó a las manos de las amas de casa peruanas. Desde entonces muchas cosas han cambiado, pero lo que permanece inalterable es el cariño y la dedicación que le ponemos a todos los productos y actividades que realizamos. Somos parte de la familia desde hace más de 100 años y con la experiencia que nos otorga el tiempo, nos permitimos dedicar ¿Qué cocinaré hoy? De Nicolini a todas aquellas personas que deseen aprender el maravilloso arte de cocinar. Las recetas de nuestro ¿Qué cocinaré hoy? Han sido cuidadosamente seleccionadas y revisadas por los reconocidos expertos de la cocina, por las reconocidas expertas de cocina, Ada y Mari Carmen, a quienes agradecemos su paciencia y dedicación puesta en la elaboración de cada una de ellas. Asimismo, se han incluido consejos y tips de cocina que complementan adecuadamente el manejo de la economía familiar. Los dejamos pues con este libro que esperamos cumpla sus expectativas y nos comprometemos a seguir esforzándonos por ser mejores y así brindar a nuestras consumidoras lo mejor de la cocina y por supuesto lo mejor de Nicolini. Diccionario básico de cocina y repostería. Abrillantar. Dar brillo con jalea, mantequilla, huevo o gelatina a una preparación. Acaramelar, untar o bañar con caramelo un molde, frutas o tortas. Aderezar, acción de agregar sal, aceite, vinagre, especias, etcétera, a ensaladas u otras preparaciones. Dar su justo sabor a una comida con la adición de sal u otras especias. Adobar, colocar la carne cruda, res, cerdo, pollo, etcétera, dentro de un recipiente con el adobo elegido, con el objeto de darle un sabor especial o ablandarlo. Aliñar, condimentar, aderezar, sazonar. Almíbar, jarabe más o menos espeso preparado con azúcar y agua. Amasar, trabajar una masa con las manos. Apanar, rebozar un alimento en pan rallado para luego freírlo y lograr así un dorado perfecto. Aspic, platos fríos envueltos en una capa de gelatina. Bañar, es cubrir con una salsa, un baño o un glaseado. Baño de María, forma de cocción en la que se pone al fuego o al horno un recipiente con agua y dentro de él otro con los ingredientes de la receta. Batir, mezclar rápidamente uno o varios ingredientes con movimientos amplios a fin de incorporar aire a la preparación. Puede hacerse a mano con batidor de alambre o batidora eléctrica. Bavarrois, preparación helada con base de huevos, gelatina, frutas, leche y algunas veces crema. Blanquear, poner en agua hirviendo durante unos minutos carnes, pescados, verduras u hortalizas para que, para que se tiernicen o blanqueen. Bouquet Garnier. Es un ramito compuesto de media hoja de laurel, una ramita de perejil y otra de tomillo fresco. Cernir, pasar los ingredientes a través del cernidor. Clarificar, significa depurar. Los caldos se clarifican con claras de huevos batidas, las salsas espumándolas. Cobertura de chocolate. Chocolate rico en mantequilla de cacao se emplea para cubrir o preparar diferentes mezclas, especial para chocolatería. Cocinar al vapor. Cocer un preparado en un recipiente dentro de otro cerrado y con vapor de agua. Colar. Escurrir el líquido que tiene un elemento para separarlo de las partes sólidas e impurezas. Concase. Concase. Picar en forma gruesa y rústica. Condimentar, añadir especias para dar sabor. Coulis, preparación con jugos que se cocinan para evaporar el líquido. Crutones, trocitos de pan fritos en mantequilla o aceite. Cuajar,
Esperar que la preparación tome la consistencia deseada. Deslayer. Disolver la harina o yemas agregándole cualquier líquido y revolviendo continuamente con cuchara de madera para que no se agrume. Des, des, Desglasear. El jugo que suelta la carne durante una cocción se pega en el fondo de la asadera o cacerola. La operación de despegar este jugo solidificado se llama desglasear y se realiza agitando agua, caldo o vino y raspando con una cuchara de madera para disolver todo. Dorar. Cocinar hasta que la superficie tome un lindo color dorado. Enharinar. Espolvorear con harina. Enmantequillar. Untar con mantequilla. Enrollar. Dar forma de rollo. También se puede decir arrollar. Escalfar. Cuajar un alimento en agua hirviendo. Especies. En español, especia. Aunque el término especia es de uso común, algunos prefieren el neologismo especie. Especias son elementos que se incorporan a los alimentos para mejorar o cambiar el sabor. Pueden ser hojas, tallos, raíces, cortezas, frutos o semillas. Espumar. Retirar cuidadosamente con una espumadera la espuma que flota en la superficie de una preparación a fin de librarla de impurezas. Fécula. Polvo de almidón contenido en diversas plantas. Ejemplo, chuño de la papa. Finas hierbas. Mezcla de hierbas aromáticas que se utilizan para perfumar diferentes comidas. Es típica de la comida francesa. Estragón, perejil, apio y otras finamente picadas. Flambear o flamear. Rociar un postre con licor caliente y encender al momento de servir. Esto se hace casi siempre en presencia de los comensales. Freír. Cocinar alimentos en mantequilla, manteca o aceite hirviendo. Fumet. El líquido de cocción concentrado también se dice al fondo de pescado muy reducido. Filetear. Cortar en láminas finas. Forrar. Cubrir con masa el fondo y las paredes de un molde. Gelatina sin sabor o colapés. Sustancia sin sabor ni color que primero se hidrata en agua fría y se disuelve al calor. Incorporada a los alimentos, los endurece al enfriar. Se encuentra en hojas y en polvo. Una cucharada equivale a 2 hojas. Glasear. Rociar un alimento con su propio jugo, azúcar o mantequilla para que tome brillo y color. Gratinar. Cubrir una preparación con salsa blanca, mantequilla, queso, merengue o azúcar y llevar a horno caliente para que dore su superficie. Guarnición. Alimentos que decoran o complementan un plato. Harina. Se extrae al moler los cereales. Ejemplo, harina de trigo, harina de maíz, maicena, harina de centeno, harina de cebada, harina de arroz. Hervir. Cocinar por inmersión en un líquido en ebullición. Cocinar por inmersión en un líquido en ebullición. Hacer que un líquido entre en ebullición por acción del calor. Hornear. Cocinar en horno. Hornear a temperatura suave, 300 Fahrenheit, 150 centígrados. Temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados. Temperatura alta, 400 Fahrenheit, 200 centígrados. Incorporar. Añadir al preparado un nuevo ingrediente. Jardinera. Verduras diferentes servidas en agua con sal. Juliana. Verduras y hortalizas cortadas en tiras finas. Ligar. Espesar una salsa, crema, jugo, caldo o cualquier otro líquido con harina, fécula o yemas. Luquete o ralladura. Cáscara rallada de naranja o de limón. Macedonia. Mezcla de diversas clases de verduras o frutas. Macerar o marinar. Sumergir cualquier alimento en una mezcla de hierbas aromáticas, especias, jugo de limón o vinagre, etc. para tiernizar o realzar un sabor. Papillote. Papel grasa o platina que envuelve un pescado o carne para hornearlos sin que se sequen. También significa un adorno del mismo papel cortado en forma especial con el cual se adorna un plan.
Reducir. Cocinar un líquido para disminuir su volumen por evaporación. Rehogar. Cocinar uno o varios alimentos a fuego mediano, revolviendo siempre hasta que tome un buen color. Sofreír. Repulgo. Ondas que se forman presionando con los dedos alrededor de la masa. Revolver. Mover una preparación mezclando en forma circular o haciendo un 8 para que no se formen grumos o para distribuir los ingredientes. Salsear. Cubrir con salsas o jugo una preparación al ser servida. Saltear. Dorar a fuego fuerte en sartén destapada. Mover rápidamente un alimento cuidando que no se pegue al fondo ni tome demasiado color. Se realiza a fuego fuerte. Sazonar, condimentar. Sudar. Cocción lenta con aceite o mantequilla sin líquido en recipiente tapado. Tamizar. Separar en el tamiz o el cernidor las partes gruesas. Especias y condimentos. Las más conocidas, sal, pimienta, ajo, nuez molida, siempre se encuentran en la cocina y recurrimos a ellas casi automáticamente. Algunas personas usan las especias indiscriminadamente, lo cual no solo es nocivo para la salud, sino que arruina el sabor natural de los alimentos. Ciertas especias se complementan, otras se oponen. Así pues, tenemos combinación de especias que se consiguen listas, otras que se pueden preparar. Es muy importante saber condimentar, conocer la medida en que se emplean, el momento de incorporación y cuáles son los más indicados en cada uno, para así producir el milagro de transformar un simple preparado en un delicioso exótico plato. Ajíes o chiles son los primeros de los pimientos. Ajíes o chiles son los primos de los pimientos, pero extraordinariamente picantes. Estos ajíes largos o pequeños y de diferentes colores, verde, limón, amarillos, morados o redondos, rojos, amarillos, como el rocoto, son brillantes y usados sin prudencia. Queman como fuego. Azafrán. Se emplea en la bouillabaisse, risotto a la milanesa, mariscos, guisos españoles, paella, postres orientales, panes y tortas. Canela. Se usa en platos orientales. Cerdo, chutneys, postres, pastelería, licores. Clavo de olor. Se utiliza en marinadas, guisos, carnes, embutidos, ponches, sangría, postres de frutas y en muchos platos de la cocina francesa se hincan 3 clavos en la cebolla. Comino. Se emplea en platos especiales, carnes, asados, aves. Curry. Es un polvo amarillo de la cocina hindú. Hoy se emplea en la cocina internacional. Es una combinación de varias especias. Tiene un sabor característico. Se compone de pimienta, cúrcuma, jengibre, canela, mostaza, comino, ajo y otras. Jengibre. Se usa en platos con curry, platos orientales, salsa, pastelería, postres, encurtidos, etc. Kümmel. Es uno de los condimentos más antiguos que existe. Consiste en unos granitos de fácil empleo que sirve para dar agradable frescura a ricotas y coles especialmente. Nuez moscada. Se utiliza en salsa blanca, postres y ponches. Pimentón o páprica. Se emplea en muchas salsas para dar sabor y color, en quesos con mariscos y pescados, en el goulash con omelettes, etc. Pimienta. La blanca es la parte interna del fruto, la negra es la parte externa del fruto. Casi todas las plantas se condimentan con pimienta. Casi todos los platos se condimentan con pimienta, exceptuando los que llevan curry. Se recomienda molerla cada vez que se emplea. Pimienta de cayena. Con mariscos, pescados, salsas picantes, cóctel, Bloody Mary, platos de quesos, huevos encurtidos. Pimienta de Jamaica o todas las especies en el Perú. Pimienta de chapa. Se emplea en pastelería, pan, cake navideños, dulces de frutas y algunas comidas exóticas. Hierbas aromáticas. Se emplean frecuentemente, pero sin exagerar. Deben dosificarse de manera que el sabor no predomine.
salvo que la receta lo indique. Se emplean solas o combinadas con otras. Albahaca. Se emplea en platos regionales, en ciertas marinadas y para sazonar ensaladas. Culantro. Se usa en platos regionales, en comidas orientales y griegas y en sopas. En comidas orientales y griegas y en sopas. Estragón. Su suave sabor combina muy bien con platos delicados a base de pescado blanco, camarones y huevos. Puede ser espolvoreado sobre un omelette o usado para sazonar pollo, papas y ensaladas si es fresco. Hierbabuena. Se usa tanto en preparaciones dulces como saladas. Sus hojas sirven para adornar postres y finamente picada es deliciosa cuando se mezcla en ensaladas de frutas y miel. Hinojo. Las hojas se emplean en marinadas, ensaladas, guisos. La raíz se come cruda o cocida. Las semillas para dulce, licores y encurtidos. Su sabor se asemeja al anís. Medidas equivalencias. Equivalencias, cucharita, cucharada, taza, kilo. A ver, azúcar, ras, 5 gramos, colada, 10 gramos. Azúcar en cucharadita, al ras, 5 gramos, llena, colmada, 10 gramos. Cucharada, al ras, 15 gramos, llena, 25 gramos, colmada, 30 gramos. Una taza son de azúcar, 250 gramos. Un kilo, un cuarto. Y eso es un cuarto de kilo. Azúcar impalpable. En una cucharadita llena son 8 gramos. En cucharada al ras 8 gramos. Llena 18 gramos. En una taza son 170 gramos. Azúcar rubia bien comprimida. Una cucharadita al ras 8 gramos. Una cucharada llena. En una cucharadita llena 8 gramos. En una cucharada llena 18 gramos. Una taza 190 gramos. Harina. Una cucharadita al ras 3 gramos. Colmada 10 gramos. Cucharada llena 18 gramos. Una taza 130 gramos. Chuño o fécula de maíz, maicena. Una cucharada al ras 8 gramos. Una taza 125 gramos. Y de kilo es un octavo. Mantequilla. Una cucharada llena son 15 gramos. Una taza 250 gramos. De kilo, un cuarto. Agua. Una cucharada al ras son 12 gramos. Una taza 250 cucharadita. Cocoa. Una cucharada al ras son 15 gramos. Una cucharada colmada son 25 gramos. Y una taza 150 gramos. Pasas. Una taza son 150 gramos. Nueces picadas. Una taza son 100 gramos. Huevos. Una taza son 5. Y claras. Una taza son 7 a 8. 3 cucharaditas es igual a una cucharada. 16 cucharadas es igual a una taza. Una libra son 469 gramos y una onza 16 gramos. Éxitos y secretos. Un plato de comida, una torta, un postre tienen sus secretos, pero el éxito está en saber interpretar todas las indicaciones de la receta, conociendo el significado de las expresiones más usadas. Tenga en cuenta que cada detalle es un punto importante para el éxito total. A ver, albóndigas redondas, mojarse las manos en agua fría. Agregar en forma de lluvia, harina, azúcar, etc. Incorporar el ingrediente gradualmente. Puede usar el cernidor para facilitar la acción. Agregar poco a poco, harina, azúcar. Añada el ingrediente por cucharadas y también a través del cernidor. Amasar. Trabaje la masa con las manos. Añadir las yemas. Incorpore las batidas o sin batir previamente según lo indique la receta. Batir. Mezcle con energía el preparado para unir los ingredientes y airearlos.
Batir a punto crema. Los ingredientes deben formar una mezcla uniforme con consistencia de crema. Batir a punto de nieve. Este punto se logra batiendo las claras en un recipiente seco hasta que al invertirlo el contenido no se derrame. Las claras deben resultar espumosas, blancas, compactas y formar picos altos. Batir después de cada adición, indicado generalmente al agregar huevos para lograr una mezcla homogénea. Batir las yemas hasta que estén espesas y de color claro. Bátalas hasta que tengan consistencia y su color se aclare. Cuando la torta está lista, si al introducir un probador en el centro lo retira sin adherencias, todo indica que la torta está lista. Dejar reposar, dejar descansar la preparación. Desmoldar sobre rejilla. Cuando retire la torta del horno, déjela reposar unos 5 a 10 minutos en el molde y luego inviértalo sobre una rejilla para que se enfríe. Enmantequillar y enharinar el molde. Unta el molde antes de poner en ella la preparación con mantequilla, margarina o aceite con ayuda de una brochita o los dedos y después espolvoréalo con harina. Forrar el molde. Enmantequilla el molde y cubra su interior con papel manteca. Incorporar mezclando. Reemplace la batidora por cuchara de madera o batidor de alambre en esta operación. Incorporar las claras a nieve suavemente. Mezcle las claras al preparado con movimientos envolventes y suaves sin batir. Llevar a baño María. Es una cocción a fuego indirecto poniendo el recipiente con la preparación sobre otro con agua hirviendo. También sirve para entibiar el preparado y así facilitar el batido y obtener una mezcla espumosa y suave. Macerar. Ablandar frutas en almíbar o licor. Mezclar los ingredientes secos alternando con los líquidos. Comienza y termina incorporando los ingredientes secos en pequeñas cantidades, alternándolos poco a poco con leche, agua, jugos o almíbar según se indique, mezclando bien después de cada adición. Papas fritas crocantes. Antes de freírlas, secarlas bien y salarlas al momento de servirlas. Para conservar bien verde la espinaca, ponerla a cocinar cuando el agua está hirviendo, sin tapar la cacerola y pasarla por agua fría inmediatamente después de retirarla del fuego. Para enharinar presas con facilidad, se coloca harina dentro de una bolsa de papel o plástico y una por una se ponen las presas dentro de ella. Se ajusta la abertura mientras se agita. Para lograr beterragas bien rojitas, hervirlas con cáscara y parte del tallo, dejándolas enfriar en el líquido en que se cocinan. Para obtener una coliflor blanca, al cocinarla añadir media taza de leche al agua. Para pelar huevos duros, es más fácil si se hierven con un puñado de sal. Para que la yema del huevo duro quede al centro, agregar un poco de sal al agua hirviendo. Para que los cítricos rindan más, hacerlos rodar entre la mano y la masa o sumergiéndolos unos minutos en agua caliente. Para quitar acidez a la salsa de tomate, agregar media cucharadita de azúcar. Para quitar el exceso de sal de salsas o caldos, poner unas rodajas de papa cruda y cocinar por unos minutos. Revolver. Dar vueltas continuas a la preparación con batidor o cuchara de madera para unir los ingredientes o para evitar que el preparado se queme si está sobre el fuego. Tamizar, cernir. Pase por tamiz, sedazo o colador de trama muy fina el ingrediente indicado para evitar impurezas, obtener un grano parejo y airear la preparación. Salsas básicas. Salsa blanca. Liviana. Una cucharada de margarina,
una cucharada de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche evaporada. Mediana, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche evaporada. Espesa, 3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche evaporada. Preparación. Disolver en una olla la margarina con la harina sin preparar Nicolini. Retirar del fuego y añadir poco a poco la leche caliente, mezclando con batidor de alambre o cuchara de madera. Mayonesa de leche. Colocar en el vaso de la licuadora leche evaporada helada hasta cubrir las cuchillas, condimentar con sal y pimienta, mostaza y jugo de limón. Licuar y agregar lentamente aceite hasta obtener la consistencia deseada. Mayonesa de licuadora. Colocar en el vaso de la licuadora un huevo entero, sal, mostaza y jugo de limón. Licuar y agregar lentamente aceite hasta obtener la consistencia deseada. Mayonesa de palta. Licuar una palta y 2 zanahorias cocidas en un cuarto de taza de leche, sal, pimienta, jugo de limón y mostaza. Agregar aceite hasta que tome consistencia. Mayonesa de rocoto. Lavar un huevo con un rocoto crudo, sin semilla, un trozo de cebolla, un diente de ajo soazado y sal. Agregar el aceite en forma de hilo hasta espesar. Salsa golf. Agregar a una taza de mayonesa 2 cucharadas de ketchup. Mezclar y utilizar. Salsa tártara. Agregar a una taza de mayonesa un huevo duro picado, una cucharada de cebolla picada, una cucharada de pepinillos encurtidos y una cucharada de hierbas finas. Vinagretas. Vinagreta base. Mezclar 3 cucharadas de aceite, una cucharada de vinagre, sal y pimienta a gusto. La salsa vinagreta puede variarse añadiendo, por ejemplo, tocino frito picado y jugo de limón, huevo duro y jugo de naranja o maracuyá, mostaza o ketchup, crema de leche y ralladura de limón, mayonesa y yogur, hierbas finas, etc. Aderezo a la crema. Para ensaladas de lechuga, mezclar 4 cucharadas de crema de leche o leche evaporada pura con una cucharada de jugo de limón o de vinagre. Añadir sal y pimienta. Aderezo a la indiana. Para verduras cocidas, mezclar una cucharada de aceite con una cucharada de cebolla finamente picada. Espolvorear una cucharada de curry. Agregar más aceite, jugo de limón, sal, pimienta y una pizca de ajo. Aderezo italiano. Licuar una tercia taza de vinagre, 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharada de cebolla picada, un trozo de 3 centímetros de apio, media taza de ketchup por unos minutos y usar. Aliño japonés. Licuar un diente de ajo, media zanahoria, media cebolla, media taza de ketchup, una taza de aceite, una taza de vinagre, sal y pimienta. Salsa de yogur. Licuar por unos minutos 3
cuartas tazas de yogur natural, un diente de ajo, 3 cucharadas de hojas de culantro, 6 hojas de hierbabuena, sal y pimienta y servir con una ensalada de hojas verdes. Baños y rellenos dulces. Puntos del almíbar. Jarabe. Para humedecer bizcochuelo, poner en una cacerola una taza de agua y media taza de azúcar. Llevar al fuego y contar 10 minutos de cocción. Desde el momento que rompió el hervor y contar 10 minutos de cocción desde el momento que rompió el hervor. Se retira del fuego y se perfuma con una copita de licor. Bolita blanda. Cuando al colocar un poco del almíbar en agua fría se forma una bolita maleable. Bolita dura. Cuando al echar el almíbar en el agua fría se forma una bolita que rebota al tirarla. Caramelo. Cuando al echar almíbar al agua fría se parte como vidrio. Caramelo líquido. Hacer caramelo con una taza de azúcar con agua que lo cubra y una vez que tome el color dorado, agregar fuera del fuego y lentamente una taza de agua hirviendo y gotas de jugo de limón. Se forma una bola. Mezclar y llevar nuevamente al fuego hasta que se disuelva el caramelo. Una vez frío, guardar en frascos bien tapados. Nota: se utiliza para dar sabor y color a salsas, cremas y tortas. Debe quedar de consistencia ligeramente espesa. Caramelo para acaramelar moldes. Poner en una olla una taza de azúcar, agua que la cubra y unas gotas de jugo de limón y llevar al fuego hasta que tomen color caramelo, tratando de no revolver para evitar que se cristalice. Usar inmediatamente. Variación. Puede añadirse, si desea, una cucharadita de glucosa. Igualmente, el caramelo puede prepararse sin añadir agua al azúcar. Hilo flojo. Poner en una cacerola una taza de azúcar con agua que la cubra. Llevar al fuego a hervir. Se sabe que está listo cuando al tomar un poco del almíbar entre los dedos se corta con facilidad. Hilo fuerte. Cuando repitiendo la operación anterior se mantiene el hilo bien firme. Praliné. Hacer caramelo y cuando está listo, incorporarle nueces picadas. Volcar esta preparación sobre lata enmantequillada. Dejar enfriar y triturar del tamaño deseado. Salsa toffee. Disolver una taza de azúcar en una cacerola hasta que tome color dorado. Retirar del fuego y añadir lentamente una taza de leche. Se forma una bola. Llevar nuevamente al fuego para que se disuelva el caramelo y hervir hasta que la preparación esté semiespesa. Perfumar con una cucharadita de vainilla. Sirve para bañar y rellenar tortas. Mermeladas de fresas. Lavar 1 kilo de fresas, retirarle los cabitos, colocarlas en un recipiente por capas, alternando con 3/4 de kilo de azúcar. Rociar con el jugo de limón y dejar macerar por lo menos 2 horas. Llevar a fuego fuerte y cuando rompe el hervor, bajar a suave y proseguir la cocción. Revolver continuamente. Cuando comienza a espesar, se sabe que está a punto por la densidad, por estar brillante y de un rojo intenso, con termómetro 100 a 102 grados. Pueden reemplazarse las fresas por otras frutas, teniendo en consideración que para 1 kilo de frutas generalmente debe usarse 1/4 de kilo de azúcar. Generalmente debe usarse 3/4 de kilo de azúcar. Para preparar mermelada de frutas deseadas como albaricoques, damascos, etc.,
Estas deben remojarse por unas horas antes y cocinarlas unos minutos con el agua del remojo antes de agregarles el azúcar. De tomate. Lavar 2 kilos de tomates, pelarlos, colocar en una cacerola 1,5 taza de azúcar, 2 tazas de agua, 2 ramas de canela y 3 clavos de olor. Hervir hasta que tome punto de hilo flojo. Echar los tomates partidos, dejar hervir hasta que tome punto, agregar el limón. De 4 frutas, pelar, partir por la mitad y quitar las semillas a medio kilo de peras, medio kilo de manzanas, medio kilo de membrillos y un medio kilo de duraznos. Cubrirlas con agua y cocinarlas por 15 minutos. Colar, tamizar, poner el puré en una cacerola y añadirle igual cantidad de azúcar y llevar a tomar punto a fuga lento. Picante ají rocoto. Quitar las pepas y venas a medio kilo de ají verde o a 3 rocotos. Servirlos cambiando el agua 3 veces. Colar y licuar con un cuarto de taza de vinagre blanco. Poner el azúcar en una olla. Añadir la mezcla picante y el jugo de medio limón. Cocinar hasta que tome el punto de mermelada. Echarle una cucharadita de mantequilla. Ideal para servir con carnes o para piqueo con queso y tostadas o galletas. Salsas, baños, cremas y rellenos calientes. De chocolate fácil. Mezclar 300 gramos de cobertura rallada con media taza de leche. Cocinar sin dejar de revolver. Fuera del fuego agregarle una cucharada de mantequilla. Mezclar bien y mantener a baño de María. De fresas. Licuar un cuarto de kilo de fresas con una taza de jugo de naranja y 3 cucharadas de azúcar. Llevar al fuego y cuando rompa el hervor añadir 2 cucharaditas de chuño diluidas en media taza de agua fría. Cocinar sin dejar de revolver hasta obtener una crema fluida. De albaricoques. Mezclar 6 cucharadas de mermelada de albaricoques con 3 cucharadas de azúcar y una copita de vino blanco seco. Cocinar unos minutos y si desea, perfumar con pisco. Fudge. Disolver en una cacerola 6 cucharadas de cocoa en media taza de agua hirviendo. Añadir 2 latas de leche condensada y 2 latas de leche evaporada y llevar a fuego mediano, moviendo constantemente con cuchara de madera hasta que se vea el fondo de la olla. Agregar la mantequilla, unir bien. Nota, para que el fudge se deslice bien, al bañar o rellenar las tortas, este debe estar tibio. Crema de mantequilla rápida. Batir 200 gramos de mantequilla con 200 gramos de azúcar en polvo. Batir 200 gramos de mantequilla con 200 gramos de azúcar en polvo cernida, hasta ofrecer una crema. Agregar 2 yemas, una por una, batiendo bien. Perfumar con media cucharadita de vainilla o si desea algún licor, pisco, ron o coñac. Variaciones. Crema mocha. Agregar café instantáneo a gusto. Crema de chocolate. Agregar cocoa cernida. Crema pastelera. Licuar 2 tazas de leche con 2 huevos, media taza de azúcar y 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. Cocinar esta mezcla a fuego lento sin dejar de revolver. Variaciones. Cuando rompe el hervor, contar 3 minutos más de cocción y retirar del fuego. Perfumar con una cucharadita de vainilla. Crema mocha. No es. Variaciones. Crema mocha. Agregar al licuado 2 cucharaditas de café instantáneo. Crema de chocolate. Agregar al licuado 3 cucharadas de cocoa. Crema chantilly. Poner en un tazón una taza de crema de leche helada.
Agregar 2 cucharadas de azúcar en polvo y batir hasta que tome punto de chantilly, o sea, cuando al levantar el batidor la crema forme picos. Crema chantilly al chocolate. Batir una taza de crema de leche helada con 3 cucharadas de azúcar en polvo y una cucharada de cocoa cernida. Mezclar y batir a punto chantilly. Crema chantilly al café. Batir una taza de crema de leche helada con 3 cucharadas de azúcar en polvo y una cucharadita de café en polvo. Mezclar y batir a punto chantilly. Secretitos para que la crema chantilly sea perfecta. Poner a helar el tazón y batidores que se van a usar. Si hiciera mucho calor, batir sobre un recipiente con hielo. Conservar en la refrigeradora hasta el momento de usar. Manjar blanco, receta número 1. Mezclar una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada y llevar al fuego a tomar punto. Añadir 2 yemas y una cucharadita de vainilla. Receta número 2. Colocar al fuego una bolsita de leche en polvo licuada con 2 tazas de agua, 3/4 de taza de azúcar, una lata de leche evaporada y una cucharadita de flan de vainilla, moviendo constantemente hasta que se vea el fondo de la olla. Manjar de lúcuma. Licuar medio kilo de lúcuma sin cáscara ni pepas con una taza de leche. Poner esta mezcla en una cacerola. Añadir medio kilo de azúcar y una cucharadita de vainilla y llevar a fuego suave hasta que tome punto, que se vea el fondo de la olla. Volcar en una dulcera y servir tibio o frío. Manjar de payares. Cocinar en agua con sal 2 tazas de payares remojados el día anterior y pelados hasta que estén tiernos y pelados. Bueno, cocinar hasta que estén tiernos y licuarlos con una taza de leche evaporada pura. Poner una raja de canela y una cucharadita de vainilla a fuego suave junto con 2 tazas de azúcar hasta que tome punto de manjar blanco, que se vea el fondo de la olla. Volcar en una dulcera y servir tibio o frío. Espolvorear con canela en polvo. Manjar de quinoa. Lavar una taza de quinoa por 2 o 3 veces. Cocinar con agua sin sal ni azúcar hasta que esté suave. Escurrir y licuar con 3,5 tazas de leche y 3 tazas de azúcar. Llevar nuevamente al fuego, cocinar moviendo con cuchara de madera hasta que se ve el fondo de la olla. Volcar a una dulcera y espolvorear con la canela molida. Frijoles colados. Remojar el día anterior medio kilo de frijoles negros. Luego ponerlos en agua fría y cocinar hasta que estén suaves. Licuarlos con 2 tazas de leche evaporada pura. Poner en una cacerola y llevar a fuego suave a tomar punto con 1 kilo de azúcar, una raja de canela y una cucharadita de clavo de olor en polvo. Volcar en una dulcera y espolvorear con 3 cucharadas de ajonjolí tostado. Machacado de membrillo. Lavar y partir 8 membrillos en 4. Quitarles el corazón y ponerlos a sancochar en 1 litro de agua hasta que estén cocidos. Licuarlos en la misma agua en que se sancocharon. Hervir aparte el corazón o goma pectina de los membrillos en agua que los cubra. Colar y agregar a los membrillos licuados. Colocar en una olla los membrillos, 1 kilo de azúcar y una raja de canela y llevar a tomar punto, que se vea el fondo de la olla a fuego suave, moviendo constantemente con cuchara de madera. Vaciar en una fuente y dejar enfriar para cortar. Merengue italiano.
Poner 450 gramos de azúcar en una cacerolita con agua que la cubra. Llevar a fuego fuerte y hervir hasta llegar a punto de bolitadura. Mientras tanto, batir 7 claras a punto de merengue y cuando el almíbar esté al punto deseado, volcarlo en forma de hilo sobre la mezcla de claras sin dejar de batir hasta que enfríe. Perfumar con una cucharadita de esencia de vainilla. Baño elástico. Cernir una cucharada de goma tragacanto con 1 kilo de azúcar en polvo y colocarla en un tazón. Mezclar un tercio de taza de glucosa con una cucharada de aceite y 9 cucharadas de agua hirviendo y volcarla sobre el azúcar. Amasar hasta que se desprenda de las masas. Antes de usar, poner la masa en una bola de plástico en la refrigeradora durante 1 hora por lo menos. Para forrar una torta, estirarla con el rodillo sobre mesa espolvoreada con chuño o maicena. Baño elástico de chocolate. Diluir 500 gramos de chocolate, cobertura de leche a baño María. Fuera de este, incorporar 4 cucharadas de pisco, mezclar bien, añadir 3 cucharadas de glucosa y batir con cuchara de madera hasta formar una bola. Glacé real. Batir una clara, agregar azúcar en polvo cernida y sin dejar de revolver, incorporar una cucharadita de jugo de limón y el azúcar necesaria hasta darle la consistencia deseada. Glacé simple. Cernir una taza de azúcar en polvo dentro de un bol, agregar una cucharadita de jugo de limón y poco a poco la cantidad de agua hirviendo necesaria para darle la consistencia deseada. Nota: tanto el glacé real como el simple pueden teñirse con los colorantes especiales para repostería. Ya. A ver. Maná. Poner 2 tazas de leche evaporada y medio kilo de azúcar granulado en una olla. Añadirle 2 huevos enteros y 6 yemas, todo colado. Llevar a fuego suave hasta que tome punto de manjar blanco espeso. Mover con cuchara de madera. Retirar, batir en la batidora o a mano hasta que enfríe y amasar suavemente con azúcar en polvo cernido hasta que se desprenda de las manos. No es nada o no es nada. Poner en una cacerola 1 litro de leche fresca y 8 yemas coladas. Unirle 2 tazas de azúcar. Llevar a fuego suave, dejar hervir y cuando se consume el líquido, mover con cuchara de madera hasta que tome punto, que se desprenda de la olla. Perfumar con media cucharadita de vainilla. Vaciar a un tazón y batir hasta que enfríe. Si fuera necesario, amasar con azúcar en polvo cernida. Mazapán. Moler o licuar con pisco 1/4 kilo de nueces del Brasil peladas. Añadir 2 claras de huevo y mezclar. Agregar 4 tazas de azúcar en polvo y amasar hasta que se desprenda de las manos. Teñir la masa con colorantes vegetales del color que se desea. Nota:
Se utiliza para cubrir tortas, preparar o rellenar dulces pequeños, etc. Solo 3 páginas. Todo al freezer. Es tener en casa un supermercado de alimentos crudos y cocidos. Guardar los alimentos para 4 o más personas. Guardar los líquidos en contenedores, llenándolos solo hasta las 3/4 partes. Los alimentos que se descongelan no pueden volver a congelarse. Marcar con un rótulo el contenido, fecha y vencimiento de cada uno. Evitar abrir la puerta del freezer con demasiada frecuencia. Dejar que los alimentos cocinados se enfríen antes de ser congelados. Si hay corte de luz, no abrir el freezer innecesariamente. No se debe congelar gelatinas, preparaciones de maicena, verduras de hojas crudas, botellas de vidrio con líquidos, huevos crudos con cáscara, papas en guiso, huevos duros. Tenga siempre papas fritas, pelar y cortar en bastones, cocinarlos de 3 a 4 minutos en aceite no muy caliente, escurrir, distribuir separados sobre latas, congelar y cuando estén duras embolsar. Para utilizar, colocarlas en aceite muy caliente, enseguida estarán doradas y crocantes. Verduras. Tomates. Lavar, secar y acomodar en latas sin que se toquen entre sí. Congelar hasta que estén duros como rocas. Guardar en bolsa. No sirven para ensaladas, solo para salsas y aderezos. Se conservan 12 meses. Licuados y cocinados en aceite y condimentados 6 meses. Espinacas. Lavar y acomodarlas en un colador. Sumergir en agua hirviendo por 2 minutos. Escurrir y pasar por agua helada. Secar las hojas y embolsar 12 meses. Champiñones. En láminas o enteros, sumergir en agua hirviendo a 2 minutos. Secarlos, rociar con limón y envasarlos. Se utilizan en salsas, omelette, 6 meses. Alcachofas. Hervir los corazones, colocarlos en agua helada, secarlos y guardarlos para pasteles, budines, etc. 6 meses. Pimientos. Lavar y secar, acomodar como los tomates, 6 meses. Rellenos ya cocidos, 3 meses. Choclos. Una vez cocinados, sumergirlos en agua helada, 10 a 12 meses. Papas. Preparadas en puré, como croquetas o fritas, 4 meses. Zanahorias. Cocidas, 6 meses. Crudas en cuadritos, 3 meses. Frutas. Casi todas las frutas se pueden congelar crudas. Se conservan mejor en compotas. Duraznos. Crudos, espolvoreados con azúcar y jugo de limón, 6 meses. Melón. Pelar, cortar, rociar con jugo de limón, 6 meses. Fresas. Lavar y acomodarlas en latas hasta que se pongan dura. Envasar, 10 a 12 meses. Piña. Crudas o en almíbar. Manzanas en almíbar o compota. Aves. Crudas, 6 meses. Cocidas al horno guiso o guisadas, 6 meses. Carnes. Milanesa de pollo, pescado, carne. Se congelan apanadas por separado primero y después se embolsan. Se fríen sin descongelar. Molida. Preparados como hamburguesa o sola, 3 meses. Hígado. Cocido crudo, 3 meses. De cerdo, crudo, 6 meses. Cocida, 12 meses. De cordero, crudo, cocida de 6 a 8 meses. Pescado, crudo, 1 mes. Cocido, 2 meses. Mariscos, limpios, 3 meses. Masas, crudas, 3 a 4 meses. Cocidas, panes, panqueques, pizza, 3 a 6 meses. Pastas, cocidas, 3 a 4 meses. Crudas, los tallarines se guardan en bolsas o paquetes bien cerrados y para cocinar no se descongelan. Los ñoquis se acomodan en una fuente por separado. Una vez duros se pueden embolsar. Se hace lo mismo con los ravioles. Cocinando con microondas. Cocine su receta preferida en microondas. En una cocina a microondas usted puede cocinar prácticamente los mismos alimentos que en la cocina tradicional, pero de ahí a que los resultados sean los mismos hay alguna diferencia. Las comidas
Las comidas que tienen una superficie seca, crocante y dorada, como milanesas, pizzas, carnes doradas, empanadas y frituras, no quedan igual. En cambio, todo lo que se cocina al vapor, a la cacerola, que se sirve salseado, glaseado, bañado, queda excelente. Reduzca a la mitad los líquidos, ya que la evaporación es escasa. Como regla general, empiece cocinando poco los alimentos. Calcule una cuarta parte de lo indicado en su receta. Si fuera necesario, después puede agregar más. El tamaño y la forma de los alimentos influyen en el tiempo de cocción. Cuanto más pequeños sean los trozos, más rápido se cocinan. A mayor cantidad de comida es necesario calcular más tiempo de cocción. Cuanto más denso es el alimento, por ejemplo carne, mayor potencia requiere y más tiempo tarda en cocinarse. No condimente demasiado los alimentos porque los microondas intensifican los sabores. Como en la cocina convencional, los alimentos más grandes y duros tardan más en cocinarse, colóquelos primero. ¿Cómo ahorrar tiempo con el microondas? Para que el recalentado sea realmente rápido, hay que tomar algunas precauciones. Todos los alimentos deben estar a la misma temperatura, ya sea del refrigerador o a temperatura ambiente. Acomode las piezas grandes y de mayor densidad, como el pollo, en la parte externa del plato y los alimentos más fáciles de calentar, como el arroz, dentro. Cubra los platos con papel adherente y llévelo al microondas hasta que estén a la temperatura deseada. Un dato importante: cada tanto debe rotarlos para que se calienten en forma pareja, en caso de no tener plato giratorio. No es conveniente calentar comida congelada, lo ideal es descongelarla primero. Para calentar el pan, envuélvalo en papel servilleta y llévelo entre 15 y 30 minutos al microondas. Tiempos de cocción y reposo. En la cocina tradicional, cuando un alimento es cocinado más de lo indicado, se quema. En la cocina microondas se producen efectos diferentes. Algunos alimentos se endurecen, algunos se secan y otros se explotan. Por eso es muy importante respetar los tiempos de cocción indicados en cada receta. La fricción de moléculas que producen los microondas no se detiene en el mismo momento en que sacamos la comida del microondas. Mientras las moléculas se muevan, los alimentos seguirán su proceso de cocción. De ahí la importancia del tiempo de reposo. Durante este lapso de tiempo se estabilizan los jugos de cocción de las carnes y se completa la absorción de líquidos de las salsas, guisos y arroces. Es aconsejable dejar la comida tapada durante el reposo. La cocina a microondas demora aproximadamente la cuarta parte que la cocina convencional. Tenga en cuenta esto al adaptar una receta y espere al menos 5 minutos de reposo antes de comprobar si está a punto. Cuidado con la sal. La cocción por microondas intensifica los sabores. Reduzca a la mitad los condimentos de sus recetas tradicionales. Salvo que la receta indique lo contrario, condimente los alimentos a último momento. Tapar. Todos los alimentos se cocinan y calientan mejor tapados. Esto hace que se acelere el proceso al retener la humedad, se evitan salpicaduras y se logra el punto de ebullición. Puede tapar los recipientes con sus propias tapas o con platos dorados o con platos dados vuelta. La mejor manera de hacerlo es con papel adherente. En este caso, haga unas perforaciones para que pueda salir el vapor de agua. Coberturas. En general, y a pesar de lo que algunos fabricantes de microondas prometen, los alimentos no se doran como en la cocina convencional. Para mejorar su presentación podemos recurrir a agentes doradores. Para preparaciones dulces, bizcochos o galletas molidos solos o mezclados con cocoa o canela, almendras y nueces picadas, caramelo líquido. Para acá, Para carnes, una parte de aceite con una parte de mostaza, aceite con pimentón, curry, sillao, con pan rallado, aceite y hierbas, copos de maíz triturados mezclados con perejil u orégano. Para masas, pincélelas con leche, yema de huevo o mantequilla y luego espolvorela. Luego espolvorela con ajonjolí, semillas de amapola o anís.
Si no desea dorarlas, puede cubrirlas con glacé, chocolate, cobertura, mazapán, caramelo o canela. Tips. Frutas secas. Rocíelas con agua, tápelas y colóquelas un minuto en máximo, removiéndolas removiéndolas de vez en cuando. Se dejan reposar tapadas entre 2 y 3 minutos. Se puede sustituir el agua por coñac o brandy. Menestras hidratadas. Lentejas, garbanzos o frijoles se hidratan cubiertos de agua y tapados entre 8 y 10 minutos al máximo. Hierva 2 minutos y deje reposar 1 hora. Mantequilla derretida. Calcule un minuto al 50% por cada 50 gramos de mantequilla. Gelatina diluida, colapés. Espolvorea una cucharadita de gelatina sobre 3 cucharadas de líquido. Deje reposar y lleva al microondas 1 minuto 30 segundos al 100%. Debe quedar transparente. Almíbar. Prepare un almíbar sencilla con 2 medidas de agua por 1 de azúcar. Cocine un par de minutos al 100%. Hierbas secas. Colóquelas entre 2 servilletas de papel y cocine en máximo 1 minuto. Invierta el envoltorio y cocine 1 minuto más. Antes de guardarlas en frascos herméticos, frote las servilletas para desmenuzarlas. Tomate sin piel. Se pone agua a hervir. 4 tazas tardan 10 minutos al 100%. Y luego se meten en ella los tomates. Se dejan 1 o 2 minutos y luego se pasan por agua fría. Crutones. Corte el pan en daditos y extiéndalos sobre un plato. Lleve los 5 minutos en máximo removiendo de vez en cuando. Déjelos enfriar y conserve en un recipiente hermético. Papas fritas. Pele las papas y córtelas en bastoncitos como de costumbre. Séquelas con un secador. Colóquelas en una fuente separada y cocínelas a 6 minutos al 100% hasta que estén tiernas. Mientras tanto, caliente el aceite en la cocina convencional. Coloque las papas en la sartén hasta que doren. Escúrralas en papel absorbente. Almendras, maní, nueces tostadas. Tueste frutas secas en un poco de mantequilla. Remuévalas durante el proceso. Hágalo por poco tiempo porque durante el reposo siguen tostándose y podrían quedar amargas. Mermelada de fresa. Lave 500 gramos de fresas, saque los cabitos y procéselas. Mezcle con 300 gramos de azúcar, unas gotas de limón y unas gotas de aceite vegetal. Lleve al microondas de 12 a 14 minutos al 100% de potencia, temperatura máxima. Caramelo. Para caramelar una flanera mediana, humedezca 150 gramos de azúcar con 5 cucharadas de agua y una de limón. Todo el azúcar debe quedar mojada pero no empapada. Lleve al microondas entre 5 y 7 minutos al 100%. Las verduras. Las ventajas de cocinar verduras en microondas son innumerables. Los tiempos son cortísimos y no hace falta ensuciar mucha vajilla. Puede cocinar en bolsas o en el mismo plato que va a llevar a la mesa. Se puede hervir, asar, brasear y rehogar todo tipo de verduras. A ver, tabla de cocción. Producto, alcachofas, cantidad 4. Preparación con 1 taza de agua y sal. Cocción de 12 a 14 minutos. En un recipiente cubierto, claro. Arvejas. Cantidad 1 kilo. Preparación con media taza de agua y sal. Cocción entre 8 y 9 minutos. También en un recipiente cubierto. Berenjenas 1 kilo. Cantidad 1 kilo. Preparación con la piel perforada y en círculo. Cocción 20 minutos. Beterraga. Cantidad 1 kilo. Preparación en una bolsa con media taza de agua. Cocción 16 minutos. Brócolis. Cantidad 750 gramos. Preparación, ramitos separados con media taza de agua. Cocción 14 minutos. Camotes, cantidad 1 kilo. Preparación, enteros con la piel perforada. Cocción 16 minutos. Cebollas, cantidad 1. Preparación, sin piel y perforada. Cocción 3 minutos. Choclo, cantidad 4. Preparación, enteros. Cocción 8 minutos. Col,
Cantidad 500 gramos. Preparación cortada en tiras finas. Cocción de 9 a 12 minutos. Coliflor. Cantidad una mediana. Preparación con media taza de agua en un recipiente cerrado. Cocción entre 8 y 9 minutos. Espárragos 750 gramos. Preparación con las puntas hacia adentro en un recipiente cerrado. Cocción entre 9 y 11 minutos. Espinacas 500 gramos. Preparación con el agua de lavado y sal en un recipiente cubierto. Cocción 7 minutos. Papas 4 o 600 gramos de cantidad. Preparación con la cáscara perforada. Cocción 9 minutos. Pimientos. Cantidad 400 gramos. Preparación en círculo en el piso del microondas. Cocción 10 minutos. Vainitas 500 gramos. Preparación con 3/4 de taza de agua en un recipiente cubierto. Cocción de 8 a 12 minutos. Zapallitos, cantidad 1 kilo. Preparación en mitades sobre el piso de microondas. Cocción 18 minutos. Zapallo, medio kilo. Preparación en trozos con 3/4 tazas de agua. Cocción 6 minutos. Todas las verduras se cocinan al 100% de potencia, se dan vuelta o revuelven a mitad de la cocción y se dejan reposar unos minutos.